veo más hermanos y bendecimos a la pareja que vemos acá en esta noche. Quiero decirle que precisamente para aquellos que vienen por primera vez, los servidores tienen este pequeño brochure que tiene como propósito que esta primera hoja anoten sus datos: fecha, nombre, dirección, número de teléfono, email, algunas preguntas que están ahí, porque eso nos va a ayudar a que el que viene por primera vez podamos darle algún seguimiento. Entonces, cuando usted traiga a una persona que viene por primera vez o los servidores identifiquen, por favor, les hacemos llegar este folletito donde está toda la información de lo que es la iglesia, también las direcciones de los discipulados presenciales que ya tenemos, los horarios de nuestros cultos, de nuestras actividades, los diferentes grupos que ministran en la iglesia, y finalmente aparece también nuestra página de internet, un correo donde usted se pueda comunicar y nuestra dirección. Así que espero que ya les hayan dado este folletito a los jóvenes que vemos hoy por primera vez. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy no ha cenado usted, creo yo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Bueno, hoy sí ya hicieron un esfuerzo ustedes. Gloria al Señor. Bueno, estamos en la serie El que tenga oídos, que oiga. Seguimos desarrollando lo que tiene que ver con los mensajes a la iglesia, que diríamos que hoy es más contemporáneo porque se escribió hace casi 2000 años, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, 7 mensajes a la iglesia de aquellos tiempos. Esos mensajes llegaron a las iglesias que se habían fundado, estaban ahí en ese siglo primero, y sin duda el mensaje, ustedes tienen que meditar que ese mensaje, cuando llegó a la iglesia de Éfeso, causó un impacto, porque probablemente la iglesia de Éfeso creía que estaba bien. Y si usted ha leído esos 7 mensajes que los hemos estado viendo los días viernes, sabe que la iglesia de Éfeso hacía muchas cosas bien, pero el Señor tenía algo contra esa iglesia. Luego, la iglesia de Esmirna, de la misma manera, ahí estaba la iglesia. Y ese mensaje les llegó a través de del Apocalipsis. Cuando ellos les llegó el libro de Apocalipsis, pusieron mucha atención porque había un mensaje específico para esa iglesia. Y así sucesivamente, 7 iglesias recibieron un mensaje muy directo, muy fuerte, muy claro de parte de aquel que se le había presentado a Juan resucitado. Y hemos estado hablando, hermanos amados, precisamente que el Señor se le presentó a cada iglesia enfatizando algo de su propia manifestación como resucitado, con un volumen de gloria mucho más alto. No era el mismo volumen de gloria que había presentado en las apariciones que él hizo en los 40 días a sus discípulos, porque el volumen de gloria de ese cuerpo espiritual resucitado del Señor provocó que cayera como muerto Juan. Y eso nos hace recordar que los personajes que aparecen en el libro de Daniel, mucho tiempo antes, que hemos estado viendo eso en las escuelas dominicales, pero no todos pueden venir temprano, notamos que también producían el mismo efecto. Cuando el arcángel Gabriel se aparece a Daniel, Daniel cae como muerto, le tiembla el cuerpo, y las características con las que se escriben en esos libros, esas manifestaciones
llama la atención que son parecidas a las que vemos en Apocalipsis. Con razón decía el hermano Otto que el libro de Daniel es la llave que abre el Apocalipsis. Entonces, si usted quiere conocer un poco más el libro de Apocalipsis, una llave abre una puerta, ¿no es cierto? Y Apocalipsis es revelación, Apocalipsis es revelación, que se devela algo para que se pueda conocer. Amén. Entonces vamos a entrar en materia porque hoy nos toca el cuarto mensaje, ya estamos acercándonos al final de este tema que me hacía meditar por un momento a mí una de las profecías, porque decía: has oído mi palabra. No sé si usted le pone atención a las profecías. Yo lo animo a que le ponga atención, que las discierna, las examine y lo que sea para usted, tómelo. Has oído mi palabra, has tenido palabra. Pero entonces me hicieron una pregunta ahí sentadito, ¿y la han oído? Porque Dios puede estar hablando y hablando y hablando, y de hecho habla, pero el tema que hemos estado desarrollando por varias semanas dice que el que tiene oídos, eso da la posibilidad que hay personas que no tienen oídos, y como no son los físicos, sino que son los oídos espirituales, puedes tener tus pabellones de ambos oídos bien, pero no tener oídos espirituales. Entonces el Señor te habla o me habla, pero si no tenemos los oídos espirituales sanos, no oímos la voz de Dios. Y entonces muchas veces, mis hermanos amados, cuando no oímos la voz de Dios, tendemos a secarnos, tendemos a desanimarnos por las circunstancias que enfrentamos diariamente. Y entonces veamos si la iglesia de Tiatira tuvo oídos. Tengo la impresión de que no todos en la iglesia de Tiatira tuvieron oídos, y vamos a ver si nosotros tenemos oídos en este siglo XXI. Vamos a ver un cuadro hoy de aquellos que interpretan, y me parece que es válido interpretarlo porque encaja muy bien, que cada iglesia representa una época de la historia de la iglesia. Y hace 15 días hablamos de Pérgamo, hoy vamos a hablar de Tiatira, y quiero decirles que entre las dos iglesias, según esa manera de interpretar, son más de 1000 años de terrible oscurantismo. Cuando la iglesia grandota era la única que campeaba, no había iglesia evangélica, no había realmente una relación con Dios. Solo en los remanentes que siempre a lo largo de la historia de 2000 años de la iglesia, Dios siempre ha levantado. Yo espero que usted se considere un remanente. Yo espero que usted tenga oídos para oír, para que el Señor le pueda hablar. Muy bien, entonces es interesante estos dibujos, porque yo creo que los hacen tratan de alguna manera de pensar cómo se presentó Jesús, cómo se presentó el Hijo de Dios resucitado en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y hoy que encontré por fin este aparatito, nota que el rostro de este personaje, que entendemos que es el Señor, brilla, ¿no? Y mejor que no se le vean las facciones, porque los que dibujan o esculpen facciones, pues solo se las inventan, ¿no es cierto? Y una cosa interesante es que alrededor de él, porque él está en medio de ¿cuántos candeleros? Cuéntelos. 7 candeleros. Note que cerca de la boca sale una espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos un arma ofensiva dentro de la panoplia romana. El arma ofensiva, que es lo que utiliza el apóstol Pablo como una analogía en el capítulo 6 de Efesios,
La espada es la única arma ofensiva, las demás son defensivas. Entonces quiere decir que la única cosa que nosotros podemos usar de nuestra armadura cuando viene la batalla, ¿y cuántos saben que la batalla no pide permiso y cuando sentimos ya está enfrente? Por eso debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero el Señor fue nuestro mejor ejemplo en la tentación porque Él, cuando el enemigo hablaba y le citaba la palabra, qué diablo más bandido, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Qué diablo más abusivo. Porque le citaba la palabra al Hijo de Dios, al que era la palabra hecha carne. Pero él respondía, escrito está. Y entonces era un espadazo, ¿verdad? Yo no sé si el enemigo se hacía los quites, pero ahí va el otro espadazo. Entonces nosotros necesitamos que la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, more en abundancia en nuestros corazones, porque cuando viene una palabra que identificamos que viene de parte del enemigo, inmediatamente nosotros sacamos la espada y le decimos, escrito está, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello, y cuando vengamos a sentir, lo que estamos haciendo es resistiendo al diablo, y él, dice la palabra, huirá de vosotros. ¿Cómo es posible que un enemigo tan formidable ante los humanos, porque para Dios no es un enemigo formidable, pero para nosotros el enemigo es formidable? Pero ¿por qué huye de nosotros? Porque el vencedor está dentro de nosotros, aleluya, y Él nos ha dado la victoria. Y nosotros tenemos que creer a la palabra. Dice amén. Gloria a Dios. Entonces, uno de esos candeleros era el candelero de la iglesia de Tiatira. Insisto, el cuarto mensaje que aparece todavía en el capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces vamos a ver acá, en la versión Las Américas, los hermanos en la transmisión a veces les colocan ahí la Reina Valera, entonces van a tener dos formas de poder ustedes, por lo menos los que están en la red, leer la Biblia. Pero dice Apocalipsis 2:18 donde arranca el mensaje. Y quiero que ponga atención porque aquí es donde está la presentación. Cada uno de los mensajes, el primer verso, es la presentación del Cristo resucitado a la iglesia según la necesidad que esa iglesia tiene. Déjeme decirle una vez más, que hay personas que vienen por primera vez, otros que no han seguido la secuencia, que aquí hay efesianos, aunque no diga amén, ¿o no? En cualquier iglesia local hay efesianos, hay esmirnianos, dijimos pergaminos, pero no suena bien, ¿verdad? De Pérgamo, pues, para que no nos compliquemos, ¿cuál es el gentilicio de esa ciudad de Pérgamo? Y de Tiatira. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Pregunta, ¿será que el ángel de la iglesia de Éfeso es el mismo ángel de la iglesia de Esmirna? ¿Qué opina? Porque a cada uno de ellos dice, escribe al ángel de la iglesia tal, escribe al ángel de la iglesia cual. No, no son los mismos. Y tenemos la convicción de que esos ángeles son ángeles, aunque la tradición interpreta siempre que son los pastores de las iglesias. Pero es un ángulo también que puede tomarse en cuenta, pero no quita lo otro. Hay seres que cubren las iglesias, aunque usted no lo crea. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y aquí viene la presentación, el Hijo de Dios. Cuando dice el Hijo de Dios, está estableciendo autoridad del Señor, ¿no es cierto? No es un ángel, no es un arcángel, no es un vigilante, sino que es
el Hijo de Dios, el huíos de Dios, el Hijo completo, completamente desarrollado. Huíos, cuando se usa para el Señor y normalmente se usa para Él, habla de todo el título que representa ser el Hijo de Dios. Por eso le digo, se presenta porque lo que va a decir tiene mucha autoridad. ¿Se acuerda que los escribas y fariseos enseñaban sin autoridad? Lo dicen los evangelios, ¿verdad? Y decían los que oían a Jesús: ¿y quién es este que habla con autoridad? Entonces nosotros, cuando hablemos la palabra, no titubeemos. Hablemos con la autoridad que el Señor nos da, como hijos de Dios. Amén. Entonces dice que tiene ojos como llama de fuego. Es difícil muchas veces tratar de explicar lo que algunos llaman simbolismos en el Apocalipsis, porque creen que es un libro con mucho simbolismo, y sí lo hay. Y es necesario entonces que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos explique. Pero es muy probable que más que simbolismo, realmente el Señor se presentó de esa manera. Insisto, cuando uno lee Daniel se da cuenta que Daniel estaba choqueado, por así decirlo, por el personaje que se les presentaba. Entonces note que dice ojos como llama de fuego. Obviamente, el que tiene autoridad, el Hijo de Dios, que examinó el candelero de Tiatira y vio cómo estaba el candelero de Tiatira, con esos ojos escrutadores, con esos ojos que pueden, como rayos X, penetrar, como lo vamos a ver dentro de un momento, en cada vida, él pudo mostrarse como el que discierne y examina, en este caso a la iglesia de Tiatira, porque la iglesia de Tiatira necesitaba urgentemente ser diagnosticada. Necesitaba urgentemente un mensaje que demostrara su situación. Yo no sé, mi hermano, si usted todavía sigue siendo almático, o es espiritual, o anhela ser espiritual. Porque cuando nosotros somos almáticos, cualquier cosa que nos digan nos ofende, nos afecta, ¿cierto? Porque en el alma hay sentimientos. Entonces nos gustan mucho los mensajes que nos acuchuchen, nos gustan mucho los mensajes que nos hablan de esto y nos hablan de lo otro, pero cuando hay un mensaje de autoridad de parte de Dios que va a examinar tu situación interna, la que no quieres mostrar, la que no queremos muchas veces mostrar, entonces nos sentimos incómodos. Y muchas veces reaccionamos con molestia, porque hay alma afectada. Mientras que el espiritual discierne y absorbe lo que obviamente viene de Dios y lo recibe, por duro y difícil que sea. Obviamente Tiatira, usted en la medida que avancemos hoy va a poder unirse al diagnóstico de cómo estaba Tiatira. Afortunadamente vemos que en cada una de las iglesias había grupos a los que el Señor les miraba la posibilidad de constituirse en vencedores. Y entonces le daba promesa a esos vencedores, pero me parece que la mayoría eran perdedores. Y cuyos pies, note aquí, se muestran los ojos del Señor. Y ahora se muestran los pies y dice, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido brilla, está como pulido. El bronce es una aleación de metal, de dos metales,
Pero el bronce es interesante porque a veces nos ayuda mucho recordar cómo fue construido el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Moisés fue construido con diferentes materiales. Pero esos materiales no se le ocurrieron a Moisés escogerlos él, a su gusto, sino que dice que los subieron al monte. Y yo tengo la impresión que de ese monte se lo llevaron al tabernáculo no hecho de manos. Y entonces le dijeron, haz todo conforme a lo que viste en el monte. Es decir, en el tabernáculo no hecho de manos. De tal manera que él lo que vio tenía que reproducirlo en la tierra. Dicho sea de paso, es exactamente lo que los ministros de Dios de cualquier época de la iglesia necesitamos tener claro cuál es el diseño original de la iglesia. El diseño original de la iglesia no es al gusto del cliente, no es al gusto de las ovejas, no es al gusto de los ministros, no es al gusto de los apóstoles. El diseño de Dios para la iglesia está en las epístolas. El diseño de Dios para la iglesia está trasladado a través de la palabra, y por eso nosotros debemos, cuando se edifica, cuando se levanta una iglesia local, debemos ser conocedores del diseño de Dios para la iglesia. Si yo no supiera que dentro del diseño de Dios para la iglesia está que en cualquier época usted y yo anhelemos el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo, si yo no supiera que eso es así, yo fuera un ministro tradicional. Al fin y al cabo, por 10 años fui una oveja tradicional. Pero yo entiendo que dentro del diseño de Dios para la iglesia está el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, están los dones del Espíritu Santo, están los frutos del Espíritu Santo para edificar a la iglesia, para construir la iglesia. Pero obviamente también están los 5 ministerios, tan vituperados algunos de ellos, porque lamentablemente muchos de esos ministerios han permitido que el perfil de cada ministro sea trastocado por los hombres. Y entonces se sale, por supuesto, del diseño de Dios para los hombres. En el tabernáculo de Moisés hay un altar en el atrio, ¿se acuerdan? ¿De qué metal era ese altar? De bronce. Entonces de ahí podemos nosotros inferir que el bronce nos habla de juicio. Porque en ese altar de bronce, como figura mientras estuvo vigente el tabernáculo de Moisés, se derramó sangre a través de muchos sacrificios de animalitos que tenían que tener características de perfección, porque ellos apuntaban a aquel Cordero de Dios que iba a venir al mundo y que iba a cargar los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad, y que el juicio de Dios iba a caer sobre él. Juicio que merecíamos cada uno de los que estamos aquí. Entonces el bronce, los pies de bronce que enfatizan cómo el Señor se presenta, está hablando que el mensaje que trae para esta iglesia es de juicio. Es ojos de fuego para escrutar lo profundo de las personas, lo profundo de esa iglesia, pero también un juicio que iba a venir sobre esa iglesia. Dice amén. En el verso 19 dice, ahí lo tiene usted con letras un poquito claras, creo yo, y aparece una frase que hemos notado que se repite también. Yo conozco tus obras. ¿Sabe usted que cada uno de los que estamos sentados aquí, los que están en su casa y los que vienen los domingos a esta iglesia local, el Señor conoce tus obras? ¿Conoce mis obras?
sean buenas o sean malas, pero Él las conoce. Eso significa que es una tontera que nosotros querramos o pretendamos engañar a Dios, viviendo vidas distintas en los ámbitos donde nosotros nos movemos. Una forma de ser en la iglesia, otra forma de ser en la casa, otra distinta forma de ser en el trabajo, en el estudio, que pareciera como que hay una bipolaridad espiritual en la gente. El bipolar está contento y después está triste al ratito, con diferentes comportamientos. Y a veces hay cristianos bipolares que en la iglesia tienen un temperamento y en la casa tienen otro. ¿Aló? Pero el Señor dice, no se preocupen, yo conozco tus obras. ¿Usted sabe lo que es el rema de Dios? ¿Sabe lo que es el rema de Dios? Dígame si lo sabe o no. ¿Sabe qué es un rema de Dios? No muy convencido, ¿verdad? Pero esta frase puede ser un rema de Dios para tu vida, porque el Espíritu Santo te está hablando. No te equivoques, yo te conozco. Ya iba a decir mosco. ¿Aló? El Señor nos conoce. En las iglesias normalmente todo se ve muy bien, ¿verdad? Son poquitos los que se les va la mano a veces en su comportamiento. Porque pasa también, ¿verdad? También en los templos la gente se enoja y zapatea y agarra su sombrero si lo usa y sale corriendo si se enojó. Pero eso no pasa aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Hay 5 cosas en este verso 19 que el Señor conoce de la iglesia de Tiatira, y no termino yo de asombrarme que estas iglesias, si las comparamos con las nuestras, con las actuales, estaban mucho mejor que nosotros, hermano. Aún con los problemas serios que tenían, había cosas que estas iglesias, porque es el Señor el que lo dice, porque dice, yo conozco tus obras, quiere decir que hacían obras, tal vez unas buenas y unas malas, pero fíjese que tenían amor. ¿Se ha dado cuenta que a veces yo digo, y he pasado muchos años, gracias a Dios, en no muchas iglesias? En la primera iglesia donde yo estuve, en la tradición, fueron 10 años de ser miembro. En la segunda, 16, 17 años en el IMSS Central. La tercera, 4 porque tuve que renunciar, o 5. Y en esta, por misericordia de Dios, por cumplir 19 años. Así que no he sido turista. Pero sabe que desde que llegué al IMSS no me salí. Amén. Aunque aquí no nos llamemos el IMSS. Usted sabe de qué estoy hablando. Pero dice, yo conozco tu amor, Tiatira. Yo me rasco la cabeza y no porque tenga piojos. Y me pregunto, ¿cómo así que tenían amor los de Tiatira? Si en nuestras iglesias, ¿cómo cuesta que nos amemos? Seamos honestos. Porque yo cada vez que hago la pregunta indiscreta y que no debería de hacer, aquí en Betel, y digo, hermanos, aquí hay amor. Se ponen a pensar los hermanos de todos los problemas en los que han tenido con algunas personas, y la mayoría no tienen convicción de que en esta iglesia hay amor. Pero no tenga pena, en todas las demás donde yo he preguntado es la misma historia. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Si esta iglesia que usted va a ver que la van a enjuiciar, si esta iglesia que tenía una falsa doctrina y tenía cosas bien aberrantes, el Señor dice, yo conozco tu amor, ¿qué pasa con nosotros? ¿Aló? ¿Qué dice usted? ¿No era ese problema el que tenía la iglesia de Éfeso? Solo que esa iglesia había perdido el amor por el Señor. Has perdido tu primer amor.
Ahora, ¿cuántos saben que Juan dice que si yo digo que amo a mi hermano, a quien yo he visto, digo que amo a Dios que no he visto? ¿Qué es lo que dice Juan? Lo que Juan está tratando de decir en ese juego de palabras es que si yo no amo para arriba, es puro cuento que ame para abajo. O sea, si el amor de Dios no está en mi corazón, si no se ha desarrollado mi amor por el Señor, porque ese amor por el Señor me permite amar a mis hermanos, aunque sean duros de amar. Porque ¿sabe usted que a veces somos duros de amar? A veces estamos muy serios. Nosotros tenemos que romper, y acuérdese lo que le estoy diciendo, tenemos que romper lo que nos dejó la pandemia de desunión, porque teníamos que irnos rápido, ni siquiera nos conocíamos porque andábamos enmascarados. Y cuando solo se ven los ojos, no siempre uno se conoce. Y en esta congregación han venido hermanos nuevos, que si eran nuevos y con mascarilla, ¿qué íbamos a saber quiénes eran? Y tenían que salir rapidito, ¿verdad? Hasta teníamos hermanos que salga rápido porque, ¿se acuerda? Pero eso ya pasó. Entonces ahora nosotros necesitamos conocernos unos a otros. Dios, por misericordia, por plan, ha traído grupos que han salido de otras iglesias. Pero esos grupos de esas iglesias también se tienen que insertar completamente en esta iglesia. No andar solo juntos ellos. Es que yo me llevo bien con vos porque tengo 20 años de conocerte. ¿Y los demás qué? Porque tendemos a eso, ¿cierto? Puede ser que los hermanos que vinieron sientan que los de Betel, que ya estaban, también andan solo juntos y no se rompan esos círculos viciosos. ¿Me estoy dando a entender? Porque la iglesia de Tiatira dice, yo conozco tu amor, tenían amor. Es que mire, ojalá que me pueda explicar. Pero esas 7 iglesias, insisto, tenían poquito tiempo de haber sido fundadas después de que el Señor murió, resucitó y ascendió. Las verdades estaban frescas. Dice amén, me estoy dando a entender. Acuérdese que el amén es así es. Entonces, como las verdades estaban frescas, probablemente cualquiera podía hablar con hermanos que habían visto al Cristo resucitado. En cambio, para nosotros son como sombras después de 20 siglos. Y que lo que leemos en la palabra muchas veces no lo creemos. Especialmente si hemos leído a otros autores, porque qué buenos somos para leer los comentarios bíblicos en lugar de leer la Biblia y que el Espíritu Santo sea el que nos explique. Entonces, si un comentarista dice esto es esto, ya se nos quedó en nuestra mente y no hay manera que salga el comentario que probablemente es equivocado y humano. Y el Espíritu Santo tiene otra explicación. Amén. Entonces yo quiero entender que esa iglesia tenía amor. Y el reto para nosotros, los betelitas, dicen algunos, ¿verdad? Los de Betel, pues, es que nos amemos. Que si tenemos diferencias unos con otros, hermanos amados, seamos humildes. Pidamos perdón cuando tenemos que pedir perdón. Amén. Porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Mire, todos nos podemos ofender. Por cualquier cosa nos ofendemos. Es que el pastor no me dio la mano. Es que el pastor me saludó así. Podemos decir muchas cosas del pastor. Pero también tenemos muchas cosas nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo va a tener amor Betel? Cuando ame para arriba. Cuando no sea yo el centro,
cuando mi ego no sea lo más importante. Amén. Entonces me voy a detener incluso un rato para poder platicar. Antes se les sacaba corriendo, pero ahora no, hoy platicar. Tal vez se tiene que cerrar el templo, pero allá afuera hay todavía luz. Ore mucho para que el Señor nos permita hacer pronto nuestra cocina y podamos comer juntos. Yo sé que algunos de todas maneras no se van a quedar a comer, ya es cosa de ellos, pero los que nos quedemos a comer como lo hacíamos antes de la pandemia, si usted nos hubiera visto, daban las 4 de la tarde y nosotros todavía platicando, allá afuerita. Tenemos que volver a eso, porque el amor edifica. Pero había algo más que esa iglesia tenía fe. Y si usted tiene úlceras, le aseguro que no tiene fe. Porque la fe nos da paz. Porque la fe es la certeza, seguridad de lo que yo espero aunque no vea nada. Amén. Pero también la fe, como dice Hebreos 11:1, lo vamos a leer literal para que no nos equivoquemos y no lo recordemos bien. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. Bueno, esta Reina Valera dice la sustancia. Pero vamos a una de las Américas para que sea un poquito más asequible. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces usted se imagina que nosotros tuviéramos fe, tendríamos la convicción de que lo que no tenemos y necesitamos va a llegar. Que esa enfermedad que los médicos dicen que ya no salimos después de un mes, pero si tenemos fe, aleluya, y el plan de Dios es sanarnos, entonces vamos a estar confiados. Esa madre que llora todas las noches porque su hijo anda descarriado y que cuando era chiquitito iba a la escuela dominical y hasta cantaba sus cantos, y se recuerda esa madre cómo cantaba los cantos ese niño, pero ahora no quiere nada con el Señor. Puede tener fe, puede tener la convicción de que aunque no vea nada, ese muchacho va a volver a los pies del Señor, aleluya, porque tiene fe, convicción de lo que no se ve. Necesitamos fe. Varias veces se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el justo por la fe vivirá. Pero solo hay un pasaje donde dice, no el justo, sino dice, mi justo. Como que es una posesión muy cercana de Dios. Mi justo, ya no él, mi justo, por la fe vivirá. Ahora, yo quiero pensar que ese vivirá se parece a aquella palabra que el Señor dijo que nos debe de dar tanta esperanza a todos nosotros, especialmente en los momentos difíciles. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pasemos los días todos apesadumbrados, casi con una espada de Damocles sobre la cabeza, pensando en todo lo que nos va a venir encima, porque no creemos que el Señor pueda hacer cambios? ¿Por qué vamos a vivir con una vida tan triste? Hermano amado, espero que no se me enoje, porque algunos se me enojan cuando yo digo estas cosas. Pero usted pese mi espíritu, no es para molestarlo. Pero si usted se ve su rostro, su carita en el espejo, realmente refleja su rostro
esperanza, refleja gozo. Se lo voy a pintar de esta manera. Si todos sus familiares y todos los amigos inconversos estuvieran todos aquí enfrente, conmigo, observándolos a ustedes así, pero son invisibles, y vieran sus rostros como están ahorita, ¿cree que estarían interesados en ser cristianos también? Pregunto, porque estamos bien tristes a veces. Viernes de avivamiento. ¿Y dónde está el avivamiento? Pues yo no le quito el nombre, porque confío que van a ser viernes de avivamiento. Es que eso no quiere decir que no tengamos problemas. Todos los tenemos. Puede ser que usted esté sentado con un dolor en la espalda, con un dolor en la pierna. Quizá está sofocado porque su presión puede estar alta, no sé. Pero el gozo del Señor es su fortaleza. Y entonces, ese observador ficticio dice: yo conozco la vida de esta persona, pero ¿por qué está tan feliz? Eso es lo que impacta. Yo sé lo que está viviendo esa persona, pero ¿por qué está tan gozoso? Eso es lo que hace la diferencia. Porque el que tenemos dentro, el Hijo y el Espíritu Santo, solo el motivo de que estén adentro ya nos debería de hacer a nosotros estar bien gozosos, sabedores que Él tiene poder para sanar, que Él tiene poder para salvar, que Él tiene poder para sanar y para proveer. Él tiene el poder de todo. Pero cuando no lo hace, generalmente es por amor. Porque está esperando que el proceso en nuestras vidas concluya. Hijo, yo estoy esperando que tú tomes las decisiones correctas. Ah, ya las tomaste. Gloria a Dios. Mire, si hasta el Hijo de Dios, que dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Él estaba en Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, no me lleves a esa prueba tan dura. ¿Sí? 3 veces lo pidió. Pero entendió que el plan se tenía que cumplir. Y que no solo la muerte en la cruz, sino que la muerte segunda en el holocausto, en el mismo lago de fuego que iba a ser deshecho por nuestros pecados. Lo tenía que vivir, pero lo más fuerte, la soledad de no estar con su Padre en comunión. Por tu pecado. Ese que vas a hacer hoy en la noche, o mañana, o pasado. Él lo llevó en la cruz del Calvario. Pero también, siguiendo la ruta del pecador, tuvo que pagar el precio en el lago de fuego. Por ti y por mí. El solo saber esas grandes verdades, ¿no cree que aunque la estantería se nos esté cayendo encima, nosotros deberíamos de tener gozo? A pesar de las circunstancias. Y entonces tus familiares que te conocen van a decir: yo quiero ser como él. Tus amigos van a decir: yo quiero ser como este. Y entonces va a ser fácil ese evangelismo, ¿verdad? Porque ya quieren ser como el Señor en su misericordia ha provocado en nosotros y ha producido fe. ¿Qué más tenían? Servían. No podemos soslayar el servicio de la vida de la iglesia. El que me diga a mí que lo podemos hacer, yo no encuentro en la Biblia eso. Tu servicio. Es inherente el servicio en la iglesia. Y no solamente en el templo.
A veces el servicio que Dios quiere que nosotros hagamos es afuera. ¿Me está entendiendo? Me estoy rascando mucho la cabeza, pero ya le dije que no tengo piojos. Mire pues. Este martes fue hermano Francisco. Martes. Fuimos a visitar a un siervo de Dios que le amputaron su pierna hasta aquí por su diabetes. Me hizo recordar cuando a mi mamá le amputaron la mitad de su pie. Debe ser algo demasiado choqueante que te digan que te van a cortar algo de tu cuerpo, ¿no es cierto? A veces lo hacen internamente, pero eso como que, aunque de todas maneras duele y tiene repercusiones en nuestro organismo, no se mira que lo cortaron, ¿cierto? Y nos contó un testimonio que yo espero que él lo cuente aquí alguna vez. Quedó de venir este domingo aquí a la iglesia. Pero Francisco y yo nos quedábamos solo observando y entendiendo lo que Dios nos quería decir incluso a nosotros mismos a través de ese tremendo testimonio. Que no se lo quiero adelantar porque entonces ya no viene usted. No lo va a dar este domingo, pero vamos a buscar una forma. Pero si nosotros no hubiéramos estado dispuestos a servir para ir a verlo y hacer tiempo, no hubiéramos sido bendecidos, no hubiéramos sido impactados. ¿Entiende? Entonces a veces una visita que tú hagas a un necesitado te puede cambiar el día. Amén. Cuando las hermanas diaconisas están limpiando una silla para que los hijos de Dios no se manchen de polvo. Amén. ¿Quién cree que mira eso? Especialmente el Señor. Cuando uno barre, cuando uno trapea, cuando uno hace algo. Pero no solo aquí, afuera, cuando tú le hablas del Señor a alguien, cuando le hablas a tu vecino, cuando en una noche del amigo al fin te animas a traer un inconverso que está necesitado de Cristo. Se le está desbaratando el matrimonio y es tu vecino y tú te haces la loca o el loco porque te da pena, porque una vez te peleaste con ella. Que si esta sabe que yo soy evangélica va a decir, ¿aló? La iglesia de Teatira servía. Yo conozco tu servicio. ¿Conocen en el cielo tu servicio? ¿O ya llevas como 20 años de no servir? Mire, cuando uno cambia de iglesia, generalmente viene herido, ¿sí o no? Algo le hicieron a uno. O algo hizo uno. Cualquiera de las dos cosas. Pero de todas formas uno no viene muy bien. Viene afectado. Entonces lo primero que muchos a mí me dicen es, pastor, yo no quiero servir. Yo solo vengo a sentarme. Entonces yo le explico cómo lo hacemos aquí en Betel. Pasan los 6 meses después de que llenó su membresía y de todas maneras no quiere servir. ¿Sabe por qué? Porque le pasaron la factura al Señor de su servicio. Yo he oído personas que dicen, ¿y de qué me sirvió servir tanto? Si me hicieron esto y esto. Bueno, ¿y a quién servías? Pues a los hombres. ¿O servías al Señor? Los hombres te pudieron haber pelado, te hubieron calumniado, te bajaron el cuero, te lo subieron, dijeron un montón de cosas de ti. Lo importante, como dice Pedro, es que hayan mentido. Pero tú al que le serviste fue al Señor. Amén. Entonces, ¿por qué estás desanimado?
¿Y por qué dices, no, 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 no? Yo no voy a volver a servir porque qué problemas. Y cierto que el que sirve tiene problemas. Pero si la vida cristiana, ¿quién le dijo a usted que es solo un lecho de rosas? También las rosas tienen espinas. Y a veces más espinas que pétalos de rosa. Pero lo hacemos para Él. Porque todo lo que hagamos para Él no se compara con todo lo que Él hizo para nosotros. ¿Cierto? Y luego eran perseverantes estos de Teatira. Usted, yo conozco tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Si usted saca de contexto el verso 19, dice, qué tremenda iglesia esa. ¿Tendremos perseverancia los de Betel? ¿Qué dice usted? Bueno, ya aguantaron algunos casi 19 años al mismo predicador. Eso es perseverancia. Verso 20. Ahí viene el pero. El pelo en la sopa, pero era pelo grueso. Pero tengo esto contra ti. ¿Sabe qué me gusta del Señor? Que va directo, va al grano. Usted sabe que nosotros los guatemaltecos somos bien complicados. Todo lo rodeamos. Quiere usted pedirle fiado a doña Chonita, de la tienda de la esquina, y le dice, y mire usted, y al fin, ¿será que la segunda vuelta? Y empieza a hablar un montón de cosas, del clima, de esto, y a la media hora, y mire, yo venía a ver si me daba fiado una libre frijol. Media hora de dar vueltas. ¿Verdad que así somos? ¿O no? Yo conozco otras nacionalidades que caen mal. A nosotros nos caen mal porque van al grano. Son machete. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que cuando quieren hablarle algo, se lo dicen de frente. No se lo dicen por atrás. Es una buena virtud. Entonces el Señor, como no tiene problemas, de una vez va al hueso. Pero tengo esto contra ti, Teatira, que toleras a esa mujer Jezabel. No se ponen de acuerdo si había una mujer que se llamaba Jezabel, igual que la esposa de Acab, cientos de años atrás. O esa mujer que tenía quizá otro nombre, se parecía a la Chabelita, esposa de Acab. Que vaya si no era cosa seria, ¿verdad? Entonces dice que se dice ser profetiza. Usted ya notó que en el mensaje a la iglesia de Éfeso se usa esta frase cuando dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Esta mujer se decía ser profetiza. Entonces yo saco una conclusión. Que el que se presenta cuando tú no lo conoces y hasta alguna tarjetita trae con que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, fulano de tal, ese dice ser. Y entonces hay que examinarlo, hay que ponerle ojos. No hay que decir que es usted. Por favor, deje que nosotros nos demos cuenta que es usted. Amén. Usted funcione. Y entonces al paso de los años, tal vez en la lápida vamos a poner fulano de tal, profeta de Dios. ¿Y por qué no se lo dijeron antes? Porque se le echaba a perder, hombre. Yo lo que pude observar es que los profetas que fueron reconocidos en el IMSS, casi todos se echaron a perder. Entonces no busquemos títulos, funcionemos. Eso sí, legítimamente con lo que el Espíritu nos ha dado de acuerdo a la medida de fe de cada uno. Entonces, esta mujer que ya
explicamos que no sabemos si era otra Jezabel, que si ese era el nombre, porque dígame usted, con esa historia tan nefasta de esa mujer en la historia de Israel, ¿quién le iba a poner a una de sus hijas Jezabel? Pero sí tenía las características. Ahora, yo no sé si me voy a quedar ahí por razones de tiempo. Yo quería avanzar más hoy, pero le decía al hermano Minor que prefiero ir despacio. Amén. Que correr solo por terminar las cosas ahí. Porque yo creo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Jezabel, resumiendo, lo que hizo con Acab fue que le robó la autoridad al rey. Usurpó la autoridad del rey. Hizo lo que le daba la gana. Lo manipulaba para que si él quería algo, y no eres el rey, pues. Mucho cuidado, hermanas amadas, pero también mucho cuidado, hermanos amados, porque el espíritu de Jezabel ataca igual a mujeres que a hombres. Cada vez que una esposa usurpa la autoridad de su esposo, el espíritu de Jezabel está actuando. Aunque no diga amén. Porque ese espíritu, su principal objetivo es atacar la autoridad. Entonces quiere decir que si usted socava la autoridad de su jefe en su trabajo, el espíritu de Jezabel está actuando. Cuando usted socava la autoridad de un ministro que tiene autoridad en una iglesia local, el espíritu de Jezabel está actuando. Cada vez que un hijo, que hoy es muy común que los hijos usurpen la autoridad de los padres, en esas casas se hacen lo que el hijo dice. Y empiezan de chiquititos. ¿Se ha dado cuenta que ahora traen un chip que no hacen caso? Porque no les han dado el chip. ¿No dice la Biblia que debemos de corregir a nuestros hijos? Corrige a tu hijo. Ese no es el tema, pero si nosotros no hacemos lo que la Biblia dice, vamos a tener problemas en el camino. Porque entonces los hijos en los hogares son los que usurpan la autoridad de sus padres y se hace lo que ellos dicen. Hay hijas o hijos que le dicen a sus papás: no vayas a esa iglesia, ya no vayas a la iglesia, ¿para qué? La hija o el hijo. Y no es cabeza de hogar, pues. Hágame favor usted. ¿Me entiende? En cualquier lugar, ambiente donde se ataca la autoridad o se manipula la autoridad, sea la que sea, el espíritu de Jezabel está actuando. Ahora, hablemos solo un poquito más, tengo unos 6 minutos para ver un poquito más ahí en el verso 20. Note que ella estaba usurpando una función ministerial. Y desde que dice ser, que ella era la que decía que era profeta. Yo no sé cómo llegó a la iglesia. Por eso yo tengo mucho cuidado cuando alguien dice ser algo. Se lo digo como criterio que yo manejo. Y enseña, mire lo que hacía esta mujer. No sé cómo, con qué tipo de manipulaciones llegó a ostentar autoridad, porque enseña y seduce a mis siervos. ¿Nota? A que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le dije que iba a presentar un cuadro. Déjeme ver si me adelanto un poquito. A ver si lo puedo encontrar. No sé por qué no lo encuentro. Aquí está. Me voy a adelantar bastante, pero solo lo quiero mostrar. Vamos a ver si puedo. Porque algo pasó aquí. No se apagó, ¿verdad?
¿Será que porque me aumenté o pasé muy rápido esto? Pero no quiere, ¿verdad? Yo creo que se detuvo. No sé si me puedes ayudar, Maynor, aunque ya tiempo no hay. Pero no quiere. Ya ve, pues. ¿Se puede o no se puede? ¿Me puedes ayudar acá? Disculpe, hermano. También que íbamos, ¿verdad? Pero mejor se lo voy a tratar de decir. Pero la iglesia de Pérgamo, ese cuadrito que está ahí, ¿dónde es? La iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, ya le dije que abarcan 1000 años, pero arrancan en el año 300, para esa manera de interpretarlo. Lo que le quiero decir es que desde que Constantino y la iglesia, fíjese bien en esto, se unió con el Estado, y hoy hay síntomas de que la iglesia tenga contubernios con los que van a ostentar el Estado. Cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces, gracias. No sé si lo logra ver ahí, logra leer. Por eso le digo que se siente lo más cerca posible. Este cuadrito interesante, lo que yo quiero llamar su atención es que la iglesia de Pérgamo la ubican entre el 312 y el 606, como 300 años de historia. Pero es ahí donde la iglesia cristiana se corrompe. Es ahí donde empiezan a haber un montón de tergiversaciones doctrinales. Es ahí donde se pierde la autoridad de la Biblia y se establecen lo que los hombres quieren decir con una gran autoridad, porque ya se empieza a definir que un hombre puede representar a Cristo. Pero Tiatira, mire, Pérgamo ellos le llaman una iglesia indulgente, mientras que a Tiatira una iglesia pagana desde el 606 hasta la Reforma, 1520. Haga números, del 300 a 1520 son casi 1200 años. Pero usted recordará que en la iglesia de Pérgamo, una de las doctrinas que tenían, lo que producía era fornicación, es decir, inmoralidad sexual, porneía. Y esta profetisa enseñaba a los siervos a tener inmoralidad también de tipo sexual. Ahora, yo sé que usted quizá no ha leído la historia de la iglesia, pero en esos casi 1200 años, obispos, papas y todas estas jerarquías se contaminaban de una manera horrorosa sexualmente. ¿Dice amén o usted no lo sabe? Algunas veces recrean eso, ¿verdad? Y presentan cosas que dice uno, de verdad, qué bárbaros. O se lee lo que hacían. Entonces por eso es que aparece en el mensaje de la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, aparece en 2 ocasiones la palabra porneia. Jezabel hacía que los siervos cayeran en inmoralidad sexual, pero también en una contaminación espiritual con las cosas contaminadas o sacrificadas a los ídolos. Regreso. Muy bien, vamos a ver por dónde voy. Aquí lo vamos a tratar de ver. Algo hago mal yo, pero ahí está. Tiatira tenía obras, tenía amor, tenía fe, tenía servicio y perseverancia. ¿Sabe usted que nosotros tenemos que hacer obras? ¿O no? Desde que nosotros los cristianos evangélicos creemos que la salvación no es por obras, no hacemos nada o no hacemos mucho. Pero solo le quiero dejar en su corazoncito Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Porque ya somos salvos.
Ahora, porque nos cambiaron de adentro para afuera, ahora nosotros debemos hacer, eso sí, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Regreso al cuadrito y terminamos. No a este, sino que a este otro. Vamos a ver si lo logro aquí. Yo creo que a mí es el que me cuestan estas cosas. Se me pierde hasta la flechita donde yo tengo que hacer las cosas. Déjeme ver. Aquí debería de estar. No se mira otra vez. No sé qué estoy haciendo mal aquí. Ahí está. Dice, pero tengo esto contra ti, que Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales por reía. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que la iglesia actual, en general, en el mundo entero, las estadísticas lo dicen, está contaminada de inmoralidad sexual. Lo aceptemos o no lo aceptemos. Es alarmante. Y alguien lo tiene que decir. Y nosotros como padres y abuelos tenemos que poner nuestras barbas en remojo. ¿Cuánto joven y cuánta señorita hoy por hoy navegan en la pornografía? En las iglesias, no en el mundo. En el mundo ya sabemos que es comida de todos los días. La iglesia en general, las estadísticas dicen que los grandes porcentajes, que abarca incluso a los pastores, a los diáconos, a los miembros, a los ancianos de las iglesias en general. Entonces yo me ponía a pensar, ¿estaremos nosotros replicando lo de Pérgamo y Teatira? Que en 1200 años la iglesia era la promotora de la inmoralidad sexual. Nota que cuando hablamos de eso todos nos callamos, nos quedamos quietos. Entonces, en la segunda parte que veamos de Teatira, vamos a tener que meditar que el que tiene ojos de fuego ya conoce nuestras obras y tiene los pies con bronce bruñido porque trae juicio. Muchos de los vicios en las iglesias en general, en la que caen los cristianos, que hoy son muchos vicios, desde el celular, la pornografía, el sexo ilícito y tantas cosas que hay, no nos hacen pensar realmente que el modelo que no sé cuándo vamos a ver de la Odisea es el que está predominando en las iglesias, con una iglesia tibia que parece cristiana, pero tiene muchas situaciones difíciles. ¿Me permite leer 2 versos y nos vamos? Va. Solo los voy a leer, no voy a seguir con la presentación hasta el otro viernes, porque ya el tiempo se fue hace rato. Pero dice, solo para que usted se lo lleve y podamos sacar una conclusión, dice, le he dado tiempo, ¿a quién? A Jezabel, para arrepentirse. Dios siempre es misericordioso, ¿verdad? Y no quiere arrepentirse de su porneía, de su inmoralidad. Verso 22, 2:22. Mira, la postraré en cama. Ahí viene el juicio. La postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Ahora, yo le pregunto algo. ¿Usted cree que eso se cumplió en la iglesia de Teatira en el siglo I? Sí, hermanos, se cumplió.
pero tiene un doble cumplimiento para aquellos de Tiatira que estén en las iglesias de todo el mundo y que no se quieren arrepentir. Mira, dice, si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos, mire qué tremendo, involucra a familias, y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes. Ojos de fuego. ¿Sabe usted cómo dice el original? El que escudriña los riñones. Porque el nefros es la mente más profunda, es lo más íntimo. Escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según sus obras. Hermanos amados, ¿qué necesitaremos esta noche? A un Cristo resucitado que venga hoy con ojos de fuego y nos escudriñe en lo más íntimo, ahí donde no podemos esconder lo que a Dios no le agrada, y que escudriña también los corazones, los examina. La mente tiene pensamientos muy poderosos, muy íntimos, a veces que nadie sabe, y el corazón tiene sentimientos, deseos, y Él escudriña a ambos. Entonces incline su rostro en este momento. Si se quiere poner de pie, póngase de pie. Pero el mensaje a la iglesia de Tiatira está vigente para nosotros hoy. La contaminación doctrinal que esta mujer llevó, y que obviamente, si usted pudo ver cuánto tiempo duró, toda esa contaminación religiosa, quizás satánica, que pervirtió la iglesia por más de 1000 años. Lo que yo le quiero hacer ver es que sigue vigente. Y esa contaminación puede llegar a tu vida si tú lo permites. El llamado a la iglesia en general, en el contexto de la palabra, es a que nosotros busquemos la paz con todos y la santidad, que es apartarnos de todas estas cosas. Usted puede observar aún a sus familiares cristianos que en ciertos ambientes la doctrina jezabeliana que les han dado es de inmoralidad sexual, que ha contaminado a muchos en las iglesias locales. Que Dios tenga misericordia en esta noche de nosotros, para que el Espíritu Santo nos recuerde los versos donde dice que el Señor, el día de su venida, espera que nosotros estemos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. La buena noticia es que aquel que se arrepiente, acuérdese, Jezabel, le he pedido que se arrepiente, he esperado que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Que nosotros no caigamos en eso, sino que en ese tiempo de misericordia que el Señor está dando para arrepentimiento, nosotros cambiemos de mente, cambiemos de rumbo, y que cualquier contaminación nosotros podamos aún ministrarnos para poder ser irreprensibles. De lo contrario, el juicio es
La meteré a la cama y ahí habrá daño. A sus hijos mataré con pestilencia. A los siervos que adulteran con ella. Note que para este tiempo es no una mujer, sino que es una potestad. Es un espíritu que se mete en las iglesias, se mete en los hogares, se mete en los negocios. Y asústese porque se mete también en los países. No es casualidad que en muchos países se establecen los porcentajes donde pueden haber Jezabeles que han tomado autoridad que no les corresponde. Levante sus manos solo un momentito, ya nos vamos. Tome un momento para hablar con el Señor. Si hay arrepentimiento, el Señor perdona. Si se aparta, alcanza misericordia. Estos son mensajes incómodos. Puede ser que sea para una, dos o tres personas, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Tómelo. Deje que el Espíritu Santo le incomode. Deje que el Espíritu Santo le redarguya. Deje que el Espíritu Santo haga su obra en usted. La tarea es presentar una iglesia sin mancha y sin arruga. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a digerirla, a absorberla, a ponerla por obra. Ayúdanos a tener oídos hoy para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, a cada individuo que forma la iglesia. En el nombre de Jesús. Llévanos con paz y bendición. Ayúdanos a seguir meditando y rumiando esta palabra. Y que tu palabra, que es espada de dos filos, corte la carne, pero fortalezca el espíritu. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Estamos despedidos, mis hermanos.